Hola a todos, retomamos con anatomía por imágenes de miembro superior y hoy vamos a hablar de brazo y de codo. Vamos a comenzar con el brazo. Recordemos que el brazo es la región de la extremidad superior que se encuentra entre el hombro y el codo. Y a nivel del brazo, lo que vamos a ver hoy puntualmente son los grupos musculares. Lo vamos a dividir en dos grupos musculares. Por un lado, los músculos de la cara anterior. A nivel de la cara anterior del brazo, entonces encontramos tres músculos. Uno es el coracobraquial, que en realidad es un músculo que está en la región superior del brazo y en la cara anterior. Se inserta, recuerden, a nivel de la apófisis coracoides y desde allí va hacia el tercio superior humeral a nivel de su porción o su región medial. El braquial anterior, que es un músculo también de la cara anterior del antebrazo, es un músculo profundo pero inferior, está en la región, digamos, distal del húmero y este músculo va a terminar a nivel de la porción superior del cúbito. Como último elemento muscular tenemos al más superficial y al que atraviesa el brazo completamente, que es el bíceps braquial, que está formado por dos porciones, una porción corta, que recuerden que se insertaba junto con el coracobraquial en la apófisis coracoides, hacia proximal, y una porción larga que se iba a insertar en el tubérculo supraglenoideo y que, bueno, estos dos vientres iban a formar al bíceps y recuerden que la inserción distal del bíceps va a ser a nivel de la tuberosidad bicipital del radio. Y de estos elementos que mencionamos a nivel del brazo, el bíceps es el más superficial en la cara anterior. Con respecto al músculo de la cara posterior, es el tríceps, que es un músculo que está formado por tres cabezas. Una sería la cabeza larga, que recuerden que tiene su inserción proximal a nivel del tubérculo infraglenoideo, y después dos cabezas laterales que van a ser los bastos medial y lateral. Y este músculo tiene su inserción distal a nivel del olecrano. Comenzamos con esta imagen. Esta imagen, como ustedes recuerdan, es una resonancia. El tipo de corte es un corte axial. Lo que estamos viendo de este lado es anterior y lo que estamos viendo de este lado es posterior. O sea, tenemos anterior y posterior. ¿Sí? Vemos entonces estructuras en el eje antero-posterior y en el eje lateral. Bien, esta estructura anterior que ustedes ven acá es la apófisis coracoides. Recuerden que la apófisis coracoides pertenecía a la escápula. Acá estamos observando la cabeza del húmero y acá estamos observando la escápula. Esto sería la articulación escapulohumeral. Los músculos que estamos viendo en esta imagen van a ser el deltoides, el infraespinoso, esto tenemos en la cara posterior, el subescapular, y saliendo desde la apófisis coracoides estamos viendo uno de los músculos que es el pectoral menor, ¿sí? Y otro de los músculos que es el coracobraquial, que dijimos que va a ser uno de nuestros músculos del antebrazo. Lo que estamos viendo por delante del pectoral menor es al pectoral mayor, ¿sí? Recordamos que también de la apófisis coracoide va a salir la porción corta del bíceps que va a ir muy pegadita al coracobraquial. Es como que es difícil, digamos, identificarlos por separado en las imágenes. Pasamos a este otro corte, también es una resonancia magnética. Como ustedes pueden ver en estas dos resonancias que les mostré, observamos el hueso completamente hipointenso. Son secuencias especiales que se utilizan para evaluar sobre todo la articulación. Pero bueno, nos damos cuenta que es resonancia porque vemos al hueso completamente hipointenso y observamos a nivel del hueso algo que se llama supresión grasa,
y eso hace que el hueso se vea con esa hipointensidad. Nuevamente es un corte axial. Esto que estamos viendo acá es anterior y lo que vemos de este lado es posterior. Esto va a ser externo y esto va a ser interno. Y esta imagen en realidad está puesta para que observemos este músculo, que es el coracobraquial, que va a ir junto con el bíceps en la porción, dijimos, superior del brazo. El resto de los músculos son el pectoral mayor, el pectoral menor, que está por detrás, el deltoides, el subescapular y el infraespinoso. Estamos en la última parte de la articulación escápulo-humeral. Bien, este estudio también es una resonancia magnética. Vamos a buscar la estructura ósea y lo que estamos viendo acá, con esta forma alargada y bastante plana, es parte de la diáfisis humeral. Recuerden que entonces es resonancia y por lo tanto vamos a ver la cortical del hueso bien hipointensa y todo lo que está, el tipo de corte que estamos viendo es un corte axial, o sea que vamos a ver estructuras en el eje antero-posterior y en el eje lateral. Acá es difícil diferenciar los músculos, pero sabemos que el plano muscular profundo lo va a formar el braquial anterior, porque este es un corte bastante bajo. Miren la forma que tiene la diáfisis humeral, ¿sí? Que es alargada y plana, y que esto se da a nivel de la región más baja de la diáfisis humeral. Y el músculo que está hacia superficial va a ser el bíceps braquial. En la cara posterior encontramos este músculo que es el tríceps, ¿sí? No tenemos manera de diferenciar sus porciones, pero bueno, recuerden que es el tríceps y que en resonancia es muy útil para evaluar todo lo que sean articulaciones y también varias porciones de los músculos y los tendones. En este caso estamos viendo parte del tendón del tríceps. Observen que los tendones normalmente, al igual que los ligamentos, se ven con una señal similar a la cortical del hueso, son hipointensos. ¿Sí? Entonces cuando vean una estructura hipointensa en un músculo o en una articulación, bueno, a nivel del músculo obviamente que va a ser un tendón y a nivel de la articulación probablemente esa estructura sea un ligamento. No hay que confundirse con los vasos, como se ven acá, que a veces hay algunas estructuras vasculares que según la secuencia que utilizamos pueden observarse también hipointensas. Pero bueno, quiero que recuerden este concepto que es importante. Resonancia es muy útil para evaluar las articulaciones, para evaluar los ligamentos de las articulaciones, los músculos y los tendones. Otra cosa que vamos a recordar es que la grasa en esta secuencia de resonancia se ve hiperintensa, así de blanca. Otra cosa más que nos ayuda a diferenciarlo de tomografía computada, donde la grasa se va a observar hipodensa, más gris. Bien, acá cambiamos de estudio. En este caso lo que estamos observando es una tomografía computada. Nuevamente voy a observar el elemento óseo presente en esta imagen. El elemento óseo tiene la cortical hiperdensa. Acá estamos viendo entonces la extremidad distal de la diáfisis del húmero, que tiene esta forma alargada, y que vemos entonces la cortical hiperdensa. Muy bien. El tipo de corte es axial. Ahí está bien. Y vamos a ver elementos hacia plano anterior y hacia plano posterior. Bien, los elementos musculares del plano anterior eran, por un lado teníamos al braquial anterior, que era un músculo profundo, y hacia superficial nos encontrábamos con el bíceps. Y a nivel del plano posterior nos íbamos a encontrar con el tríceps. Miren, en este caso, como estamos observando, la grasa que se ve toda bien hipodensa. ¿Está bien? Y los elementos musculares que observamos en la región son isodensos. Lo mismo que las estructuras vasculares. Generalmente estos son venas, ¿sí? Que son venas superficiales. Muy bien. Pasamos al codo.
A nivel del codo, lo que vamos a encontrar, obviamente, son, como vamos a ver ahora en las imágenes, a continuación, la extremidad distal del húmero y las extremidades proximales del cúbito y del radio. Lo primero que vamos a hacer, además de ahora reconocer estas estructuras, recordar que la articulación del codo presenta una estructura compleja que está formada por tres articulaciones, en realidad son tres articulaciones separadas, pero que comparten una misma cavidad sinovial común. Las articulaciones van a ser, por un lado, la tróclea humeral con la escotadura troclear del cúbito, junto al cóndilo humeral con la cúpula radial. Ya tenemos dos articulaciones que en realidad a los fines funcionales van a actuar como una bisagra, permitiendo la flexión y la extensión. Por otro lado, encontramos la tercera articulación, que es la radiocubital superior, o sea que es la que se produce a nivel de radio y cúbito a nivel proximal. Recuerden que el radio y el cúbito son los dos huesos del antebrazo y tienen dos articulaciones, una superior y una inferior. En este caso nos referimos a la articulación radiocubital superior, y esta porción del codo o esta articulación del codo va a ser la que va a permitir realizar los movimientos de pronación y de supinación. Bien. Bueno, lo que estamos observando acá es una radiografía de codo de frente. En la siguiente imagen les voy a enseñar cómo se realiza la radiografía de codo de frente, pero recuerden que en la radiografía de codo de frente nosotros vamos a observar desplegada, ¿sí? Porque se realiza en extensión la radiografía de codo de frente, entonces vamos a observar desplegada a la extremidad distal del húmero, ¿sí? Y vamos a observar hacia lateral el radio y hacia medial el cúbito. ¿Está bien? Recuerden que radio es lateral con respecto al cúbito. Siempre hablamos en posición anatómica. Entonces, vamos a reconocer las estructuras pertenecientes al húmero. Lo primero que vemos es el cóndilo, ¿sí? Que está alineado con la cabeza del radio. Después nos encontramos con la tróclea, ¿sí? Con la tróclea humeral, que es la que se va a articular con la cavidad troclear o sigmoidea mayor del cúbito. Bien, después tenemos el epicóndilo y la epitróclea, que estos no forman parte de la articulación. Acá estamos viendo entonces la cavidad troclear o sigmoidea mayor del cúbito, ¿sí? Que es esto que vemos acá. Y por otro lado acá estamos observando la cabeza del radio. Entonces, recuerden que en la radiografía de hombro de frente vamos a ver desplegada a la extremidad distal del húmero, ¿sí? Lo vamos a ver en toda su extensión y podemos apreciar, ¿sí? Las articulaciones que mencionamos y otra que no mencioné, que es esta que está acá, que es la articulación radiocubital superior. Además, en la radiografía de frente de codo observamos al radio como estructura lateral y al cúbito como estructura medial. Otra cosa que podemos marcar a nivel de esta imagen, recuerden que en radiología simple tenemos superposición, es esta imagen un poco más radiotransparente que corresponde a la superposición de dos fositas que se encuentran a este nivel, que son la fosita coronoidea y la fosita olecraniana. Bien, entonces, ¿cómo se toma la radiografía de frente? ¿Cómo se posiciona de codo al paciente? Vamos a tener al paciente, digamos, sentado, porque si no es muy difícil poder hacer la radiografía, a la altura de, digamos, a una altura que le resulte cómoda de la camilla. Y fíjense cómo está este paciente extendiendo, ¿sí? El antebrazo y el brazo. Se hace en posición anatómica, o sea, con la palma de la mano hacia arriba. Y el rayo va a caer perpendicular con respecto a la articulación, que es lo que estamos observando en la imagen superior a la derecha.
Obviamente que para que esté bien hecha la imagen deberemos observar por completo la articulación del tercio distal del húmero con el cúbito y con el radio. Observen que acá, además de mostrar una radiografía de codo de frente, que es este lado de la imagen, ¿sí? Donde podemos observar perfectamente las articulaciones que hablamos, tenemos una reconstrucción tridimensional volumétrica de resonancia magnética, en la que también estamos observando las articulaciones, pero miren qué es lo que observamos a nivel de esta reconstrucción de resonancia. Esta imagen lineal que es acá es un trazo de fractura a nivel de la tróclea, ¿sí? Y esta imagen que observamos acá es otro trazo de fractura a nivel de la cabeza del radio. Entonces, recuerden que si bien la radiología convencional es útil a los fines de evaluar lesiones óseas traumáticas, como son las fracturas, cuando queda una duda radiográfica, el siguiente estudio que vamos a pedir es una tomografía computada para evaluar esas lesiones, porque es más fácil, más factible que las podamos encontrar, ¿sí? O las podemos evaluar mejor en su extensión con tomografía computada. Y recuerden que con los tomógrafos modernos tenemos la opción también de usar reconstrucciones volumétricas que nos muestran la extensión de esas fracturas. Miren cómo se ve en esta reconstrucción la articulación radiocubital superior. ¿Sí? Acá estaría la articulación radiocubital superior. Lógicamente este es el cóndilo y esta es la tróclea. ¿Sí? Acá tenemos el cúbito y acá tenemos la cabeza del radio. Bien, entonces vamos a repasar en esta radiografía de frente de codo cuáles son las estructuras anatómicas que estamos observando. Vamos a tomar primero el cúbito, ¿sí? Reconocemos, vamos a tomar primero la extremidad distal del húmero y ver que se encuentre desplegada, ¿sí? Pudiendo observar todas sus estructuras o sus relieves a nivel distal. Y además observamos hacia lateral al radio y hacia medial al cúbito. Lo que vamos a observar es el epicóndilo lateral o cóndilo. El cóndilo, ¿sí? O creo que se llama también capítulo. Después tenemos la tróclea y por último la epitróclea. A este nivel dijimos que vamos a encontrar la superposición de las fositas coronoideas y olecranianas. Miren cómo en la radiografía de codo de frente gran parte del cúbito se encuentra superpuesto a la extremidad distal del húmero y lo que podemos apreciar es en realidad parte de la cavidad sigmoidea mayor. Y lo que estamos observando a nivel del radio es la cabeza del radio, el cuello y esta estructura que vemos acá que se llama tuberosidad bicipital del radio, que es la que va a dar inserción distal al tendón del bíceps. Pasamos a la radiografía de codo de perfil. Y miren qué interesante que es saber cómo se hace una radiografía para después poder diferenciar incidencias radiológicas. En la radiografía de codo de perfil, el paciente también está sentado, pero vamos a hacer que el antebrazo con el brazo forme un ángulo de 90 grados. Y fíjense que además este paciente tiene su pulgar hacia arriba, ¿sí? Entonces yo sé que el pulgar, ¿sí? Es como que está alineado o es como que sigue la misma línea que el radio. Por lo tanto, en la radiografía de perfil a nivel del codo, de los dos huesos del antebrazo, el que esté proyectado hacia superior va a ser el radio y el que esté hacia inferior, ¿sí? O hacia posterior va a ser el cúbito. Eso para poder diferenciar entonces que la radiografía es de perfil. Entonces, nuevamente observamos al húmero y bueno, su porción distal, que después vamos a evaluar una mejor radiografía, y vemos el hueso que está por arriba, ¿sí? O hacia superior o hacia anterior, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Encontramos, en realidad sería anterior, encontramos
al radio y hacia posterior encontramos al cúbito, su extremidad proximal. Lo mismo con esta reconstrucción 3D, que observamos el radio hacia arriba y el cúbito hacia posterior. ¿Sí? Entonces reconstrucción 3D es esta y esta es radiografía de perfil, ¿sí? De codo. Bien, entonces vamos a aprender a analizar una radiografía de codo para evaluar que la radiografía de codo de perfil. Lo primero que tenemos que evaluar entonces es cómo nos damos cuenta que es una radiografía de perfil. Y para eso vamos a observar cómo es la posición del húmero con respecto al cúbito y al radio, o sea, en realidad cómo es la posición del brazo con respecto al antebrazo, y recordamos que están formando un ángulo de 90 grados. Después recordamos que tenemos el pulgar hacia arriba, por lo tanto el hueso superior del antebrazo va a ser el radio y el hueso posterior del antebrazo va a ser el cúbito. Entonces, cuando tomamos en cuenta esas consideraciones, podemos llegar a la conclusión que la radiografía de codo es de perfil. Ahora vamos a evaluar estructuras anatómicas. Por un lado tenemos la extremidad distal de la diáfisis humeral. Lo que estamos observando acá corresponde a la tróclea humeral. Esto que estamos observando acá corresponde al cóndilo humeral. Observen cómo el cóndilo humeral está alineado con la cabeza del radio y cómo la tróclea humeral se encuentra alineada con la escotadura troclear del cúbito. También se llama cavidad sigmoidea mayor. Después observamos esta estructura, que es como un piquito anterior y que corresponde a la apófisis coronoides del cúbito. Lo que estamos observando acá, a posterior, es el olecranon. Pertenece al cúbito. Bien, lo que vemos del radio es la cupular o cabeza radial por un lado. Después observamos el cuello. Y por último, esta estructura que vemos acá, que es la tuberosidad bicipital del radio. Bueno, cambiamos de imagen. Este estudio es una tomografía computada. Y el tipo de corte que estamos observando es un corte coronal. En este corte coronal de tomografía computada vemos por un lado la extremidad distal del húmero y por otro lado vemos el cúbito hacia medial y el radio hacia lateral, ambos en su extremidad superior. Recordamos que de la extremidad distal del húmero estamos viendo al cóndilo, que va a estar alineado con la cabeza del radio, que es esta estructura que vemos acá. Después que tenemos a la tróclea, que la tróclea va a estar en relación con la escotadura troclear del cúbito. Este piquito que estamos viendo acá es la apófisis coronoides del cúbito. Bien, y lo que estamos observando acá es la epitróclea. Bien, lo que estamos viendo acá entonces son los componentes de la articulación del codo, ¿sí? Hacia ese nivel. Entonces estamos viendo la articulación entre la tróclea humeral y el cúbito, y entre el cóndilo y el radio. Y tenemos el tercer componente de la articulación, que sería la articulación radiocubital superior, que es esta que estamos observando también a este nivel. Existe una escotadura a nivel del cúbito, donde se va a realizar la articulación con la cabeza radial. Bien, y ya que estamos, podemos marcar, si quieren, acá un músculo importante que estamos observando, que es uno de los músculos que está hacia externo y que es un músculo que está, digamos, en la parte lateral del antebrazo, que corresponde al músculo braquiradial. Es este músculo que estamos observando acá. Bien, acá en esta imagen estamos viendo otro corte coronal de tomografía computada. Repasamos entonces que este es un corte coronal porque vemos las estructuras que están
en el plano de cefálico a caudal o de superior a inferior y también de lateral a medial. Esta tomografía, porque la cortical del hueso la vemos hiperdensa y además la ventana que tiene es para hueso porque observamos con gran detalle todo lo que es la arquitectura ósea. Lo que estamos viendo acá es la extremidad distal del húmero. Esta estructura o este accidente anatómico corresponde al cóndilo. Lo que estamos viendo acá es la cabeza del radio. Esta estructura que tenemos acá sería el epicóndilo lateral o cóndilo también, como ustedes quieran llamarlo. Y esto que estamos viendo acá sería parte de la tróclea. También estamos observando a este nivel la fosita olecraniana. Bien. Cambiemos de imagen y esto es una resonancia magnética. Nos dimos cuenta que es una resonancia magnética porque si observamos detenidamente la cortical del hueso, en este caso de lo que es parte del radio, se ve hipointensa. Entonces es una resonancia magnética de corte de resonancia magnética de codo y el tipo de corte es coronal. Esto que vemos acá es la extremidad distal del húmero. Acá estamos viendo el cóndilo y acá estamos viendo la tróclea. Bien. Esto que vemos acá es la apófisis coronoide y esto que vemos acá es la cúpula radial o la cabeza del radio. Acá tenemos el cuello del radio y acá tenemos la tuberosidad bicipital del radio. Vamos a observar dos elementos musculares. Por un lado un tendón, que es este que vemos llegar a la tuberosidad bicipital, que es el tendón del bíceps. Y por otro lado este músculo que estamos observando acá, que es el braquial anterior. Ambos músculos vienen desde el brazo, ¿sí? Bien, recordamos que hacia este nivel vamos a tener al cóndilo, que va a ser el lateral, y por lo tanto los músculos que veamos por fuera, saliendo del cóndilo, son los músculos epicondilios, y puntualmente acá estamos viendo un músculo que viene de la parte distal del húmero y que es un músculo que va a formar parte de los músculos laterales del antebrazo, que es el braquirradial o supinador largo. Y de este lado lo que estamos viendo es el grupo muscular o parte de los músculos que se llaman músculos epicondilios, que los vamos a analizar o a describir en la siguiente clase. ¿Sí? Lo más importante de todas maneras de esta imagen era mostrarles la inserción del braquial anterior y el tendón del bíceps. Estamos observando acá nuevamente una resonancia magnética y el tipo de corte es un corte coronal. Acá observamos la diáfisis humeral con su cortical bien hipointensa. Acá lo que estamos observando es a nivel de la extremidad distal la fosita coronoidea, que era una fosita más anterior. Y vamos a mencionar al cóndilo alineado con la cúpula radial o la cabeza del radio. Acá lo que vamos a marcar es la tróclea, que va a articularse con la escotadura troqueal del cúbito. Esta puntita que vemos acá es la apófisis coronoides del cúbito. Lo que estamos observando acá es el epicóndilo lateral o cóndilo, y lo que estamos observando acá es la epitróclea. Recordamos también que hay dos ligamentos importantes laterales del codo. Uno es el lateral, el ligamento lateral, el ligamento lateral externo, y otro sería el ligamento lateral interno, ¿sí? Que unen a la extremidad distal del húmero con el cúbito y el radio. Otra cosa que estamos observando acá es la articulación radiocubital superior. Habíamos marcado hacia externo un músculo que venía de tener una inserción supracondilia y que era un músculo lateral, que es el supinador largo o braquirradial, y hacia el lado
interno vamos a observar uno de los músculos que tiene que ser en el epicóndilo, de los más superficiales, que es el pronador redondo, que es este músculo que estaría bien hacia interno. Bueno, esta imagen que les muestro acá es también una resonancia magnética, pero el tipo de corte que estamos observando es un corte axial. En este corte axial de resonancia magnética, lo que observamos de elementos óseos hacia anterior es la extremidad distal del húmero, y esto que estamos viendo hacia posterior es parte del cúbito, y acá estamos viendo parte del olecrano. Bien, reconocemos entonces que estamos a nivel de la altura. Esto sería la tróclea, esto sería el cóndilo. Lo bien externo sería la epitróclea o epicóndilo medial, y lo bien externo sería el epicóndilo lateral. Recordamos que vamos a observar hacia anterior dos músculos que vienen por delante de la articulación del codo. Uno que va hacia el radio es el bíceps braquial, y el que va hacia la apófisis coronoides del cúbito es el braquial anterior. Después estamos observando acá hacia posterior en relación con el cúbito y hacia el lateral externo un músculo que es posterior y que va hacia la, digamos, hacia la región del lateral, ¿sí? Que se llama anconio. Este músculo que vemos acá, entonces, que es posterior y el lateral externo es el anconio. Y luego estamos observando, fíjense, un grupo muscular importante que son los músculos, entonces, llamados músculos epicondilios, ¿sí? Que los vamos a nombrar y mencionar en la siguiente clase. Y después estamos observando otro grupo muscular importante que son los músculos epitrocleares, que también los vamos a estudiar y mencionar en la próxima clase. Fíjense que en esta imagen nosotros no estamos observando el tríceps, ya que va a terminar por un tendón en el olecrano, o sea que para ver el tendón del tríceps lo más útil va a ser evaluarlo o con cortes un poquitito más altos, o bien con cortes de tipo sagitales. Y por último tenemos esta resonancia magnética, y el tipo de corte acá es un corte sagital. También es un corte sagital del codo. Bien, es un corte sagital porque vemos estructuras en el plano cefalocaudal y en el plano anteroposterior. Nuevamente vemos la cortical del húmero hipointensa. Esto que vemos acá en la extremidad distal del húmero es la tróclea. Miren que se está articulando con la escotadura troquilear del cúbito. Recuerden que siempre a nivel de las articulaciones, que eso no lo dijimos, las superficies óseas van a estar recubiertas por cartílago, ¿sí? Por eso ven, digamos, esta señal diferente que está rodeando a los huesos. Existe cartílago que rodea a las superficies articulares. Bien, lo que vemos hacia acá va a ser la apófisis coronoides, y lo que vemos hacia acá va a ser el olecrano. Miren, estamos viendo un músculo posterior que está terminando en un tendón, bien, hipointenso, que va a nivel del olecrano. Fíjese que la inserción es bastante cefálica, y este músculo sí, que estamos viendo acá, es el tríceps. ¿Sí? Este es el tendón y este sería vientre muscular del tríceps. Y hacia la cara anterior del húmero estamos viendo un músculo que es bien profundo y que dijimos que iba a ir hacia la porción superior del cúbito, que es el braquial anterior, y por delante teníamos otro músculo que era el bíceps, ¿sí? A plano anterior bíceps, a plano profundo el braquial anterior, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos son los músculos que observamos en un corte de tipo sagital a nivel de la articulación, o digamos a nivel del codo. Bueno, espero que les haya servido
y no duden en consultarme si quedó alguna duda o hay algo que no quedó del todo claro y nos vemos en la siguiente clase de miembro superior.